Vamos a abrir aquí ahora el notebook, el 2.6, para ver cómo se montan estas arquitecturas multimodales con TensorFlow. Y así también ilustrar lo que vimos en el vídeo anterior. Entonces, bueno, es este vídeo, se abre con el Colab, yo lo tengo aquí abierto en el Colab. Por supuesto, siempre ejecutar la primera celda, las primeras celdas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este vídeo? Vamos a simular que tenemos, vamos a usar el dataset LMNIST normal y corriente y vamos a simular que tenemos información adicional de cada imagen, ¿no? Con lo cual vamos a hacer, vamos a tratar de implementar esta idea de que tenemos información como imagen e información vectorial. La información adicional que vamos a simular que tenemos es si el número es par o impar. Entonces la entrada a nuestra red va a tener dos cosas. Va a tener una imagen y va a tener un número que diga si esa imagen es un número par e impar. Y con esto la esperanza es que con esta información adicional, fijaos que el problema no es el mismo que solamente darle una imagen. Estamos dando información adicional. La esperanza es que el modelo que tengamos pueda explotar esa información adicional pues, para tener una clasificación mejor, ¿no? Fijaos, bueno, no vamos a usar redes convolucionales por ahora, simplemente vamos a tener una entrada, un modelo inicial, fijaos, un modelo inicial en el cual, que no es multimodal, pues tiene una entrada de 764 neuronas, que es simplemente linearizar cada una de las imágenes. Recordad que estas imágenes son de 28 por 28, entonces simplemente ponemos cada vector de 28 al lado del otro. Tenemos 28 vectores de 28, entonces tenemos un vector de 784 neuronas y tenemos una red, 3 capas densas hasta la salida que es 10 neuronas para clasificar, ¿no? Esto es una red normal y corriente que solamente tiene una entrada para cada objeto, digamos, que es la imagen, ¿no? Entonces fijaos, bueno, vamos a ir ejecutando. Entonces los ejecutamos. Perfecto, ejecutamos, tenemos las imágenes. Listo. Simplemente para visualizarlas esta celda, bueno, la figura. Vale, hacemos la salida, la hacemos como un one-hot encoding. Fijaos que la entrada es, perdón, la salida son las clases entre 0 y 9. Entonces me gustaría que cada clase pues sea para hacerlo compatible con la salida, con el softmax de estas 10 neuronas, ¿no? Entonces nos gustaría que cada clase, o sea, es decir, esto fuera el 0, 1, 0, 0, 0, esto fuera el 1, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Una forma muy inmediata de hacerlo es indexar la matriz identidad, porque fijaos que en PI10 me da la matriz diagonal con unos de 10 por 10, ¿no? Por tanto, un 1 se representa como esto, un 0 se representa como esto, un 2 se representa como esto, ¿sí? Entonces, básicamente la clase me dice el índice, la fila que yo quiero que me represente la propia clase, ¿no? Entonces, una manera súper inmediata de hacerlo es esta. Fijaos que esto lo hacemos, vamos a poner aquí para que veáis, vamos a ejecutar y vamos a poner los 5 primeros. Y fijaos cómo esto coincide. Este 1 es esto, vamos a poner aquí los 5 primeros también para que los veáis. Este 1 coincide con esto, este 0 coincide con esto, el siguiente 1, el 4. Listo, y así ya tenemos la representación como un one-hot encoding de la salida. Nuestros datos los dividimos en entrenamiento y en test. En este caso, bueno, es un poco es redundante porque aquí le estamos pidiendo a Scikit-learn que nos los parta, pero aquí nosotros lo estamos partiendo a mano, los primeros 300 para entrenamiento y los segundos 300 para test, y de los 300 en adelante para test, ¿no? Entonces nos quedan de esta manera. Pero bueno, creamos un modelo, esto es lo que hemos hecho previamente. Fijaos que estamos creando un modelo secuencial en este caso. Listo, nuestro modelo.
Vamos a ver, ¿lo hemos compilado con qué? Hemos compilado con Adam, Categorical Cross Entropy, perfecto. Y lo usamos. Y fijaos que al hacer el fit le damos el one hot encoding, que es lo que corresponde con el categorical cross entropy. Bueno, vemos que la pérdida baja, en validación no tanto. Vale, hay un poco de overfitting, validación ha bajado hasta el momento y luego ya no bajó más, incluso hasta subió. Esto pasa mucho cuando tenemos overfitting. Y este es el desempeño que tenemos, ¿no? Un 78% en test. Bien, vamos a simular ahora lo que queríamos hacer. Entonces, vamos a simular que tenemos la entrada de antes, ¿sí? Y tenemos una entrada adicional, que es un vector de dos componentes, que van a ser 1, 0, si el número es par, y si no, si es impar, el 0, 1. Es decir, vamos a tener, fijaos, y esto lo decimos poner aquí abajo, pero lo podemos decidir poner en cualquier lado, ¿eh? De hecho, normalmente si se pone más arriba le das más oportunidad a la red que calibre capas para que explote esta información, ¿no? Pero fijaos que tenemos dos capas de entrada, una es esta y otra es esta, y en un momento dado decidimos la capa de entrada, decidimos concatenarla con una capa concreta, la que decidamos, ¿no? Fijaos que esto lo podíamos haber hecho independientemente, podíamos haber cogido la entrada, ponerle un par de capas después de la entrada y luego la salida de esas dos capas, concatenarla aquí. Hubiera sido perfectamente igual y desde la perspectiva de programación es muy parecido, ¿no? Aquí hemos decidido ponerlo aquí también, pues porque como solamente son dos posibles valores, tampoco tiene mucho sentido ponerle capas por debajo a esta entrada, ¿no? Entonces, fijaos cómo lo hacemos de manera con el modelo funcional de TensorFlow. Fijaos cómo tenemos dos entradas, una que es la de la imagen linearizada, ¿sí? Y tenemos la otra entrada. Aquí estamos poniendo que la dimensión de entrada de la imagen y la dimensión de la entrada extra que tenemos, ¿no? Fijaos cómo aquí con el modelo funcional generamos las tres primeras capas que se nutren únicamente de esta entrada. Fijaos cómo aquí generamos la capa de entrada para la información extra y simplemente fijaos cómo concatenamos las capas, ¿no? Simplemente poner las neuronas de una capa detrás de la otra neurona, ¿no? Esta capa es la que viene de esta rama y esta capa es la de entrada, ¿no? Si yo tuviera más capas debajo de esta entrada, no pasa nada. Yo las programaría de esta manera, tendría otro árbol de otra rama de capas y aquí concatenaría la que corresponda, ¿no? Y fijaos como ya en su momento esta capa, usamos tf-concat, que es para esto, y fijaos como esta capa ya después es la entrada ya a la densa, que igualmente después de esta capa, aquí ya conectamos directamente la densa, pero podríamos decidir tener más capas, ¿no? Entonces fijaos que es muy sencillo hacer esto. Podríamos decidir cómo codificar la entrada, ¿sí? Podría ser, en este caso tenemos dos valores, pero bueno, podríamos definir cómo concatenar la entrada y tenemos que crear nuestro nuevo dataset, ¿no? Porque nuestro dataset va a tener ahora dos entradas, que son las imágenes y esta información extra, ¿no? Aquí tenemos una función que es solamente para poder experimentar con generar distintas representaciones de la información extra, ¿no? Esta función, fijaos que simplemente es el i normal de entrenamiento de test módulo 2, es decir, si es par o impar, y tenemos dos parámetros que nos regulan cómo vamos a representar el 1, el que sea par o el que sea impar, ¿no? Y distintos valores de estos parámetros, como pongo acá, pues nos van a dar distintas representaciones. Con esto pues podemos probar distintos tipos de representación para esta información de entrada. Fijaos que ejecutamos y con estos cas, pues fijaos cómo esto es. A ver, vamos a poner aquí y fijaos que este x extra, como estamos simulando esto, lo estamos sacando de los propios datos de salida esperada, ¿no?
Normalmente este X-train, este X-extra, tiene que venir de alguna otra fuente de datos, ¿no? Aquí estamos usando esto como simulación de que alguien, por otro lado, nos está diciendo cuál es, si cada número es par o impar, ¿no? Fijaos que aquí generamos esto, vamos a poner aquí para que veáis, esto es del E-train, esto es del X-train, esto es del E-train, vamos a poner los 10 primeros. Entonces este corresponde al 1, este corresponde al 0, este corresponde al 1, este corresponde al 4, al 0, al 0. Fijaos, al 7, al 3, al 5, ¿no? Esto es impar y esto es par. Vale. Listo. Generamos el modelo. Aquí yo os invito a que juguéis a lo mejor con estos K. A ver, si ponemos K igual a 0 y 1, nos da otra representación. Fijaos, par e impar. Entonces, bueno, con estos K podéis jugar. Y es importante también ser consciente de que esta capa es una concatenación y esta va a ser la entrada para el softmax, ¿no? Por tanto, el rango de valores que esto tenga, pues puede tener su impacto, ¿no? Si tuviéramos capas distintas por aquí abajo, si por ejemplo aquí entre medias tuviéramos una capa sigmoide, pues quizá nos interesaría más una representación de este estilo, porque así va a estar casi todo siempre iluminado hacia la parte positiva del eje, ¿no? Porque siempre es positivo. En fin, con esto se puede jugar. Fijaos cómo generamos nuestra red. Fijaos aquí el summary, como aquí se ve que tengo esta entrada, que es esta, cómo se ve que tengo esta otra entrada, ¿sí? Fijaos el concat, que aquí ya me lo especifica. Este concat viene de esta densa 3, que es esta, y de este input extra, que es esta, ¿no? Que es como yo los llamo cuando genero el modelo, y eso se ve acá, ¿no? De estos nombrecitos son los que... Y aquí se ve la estructura multimodal, aquí se ve perfectamente, ¿no? Y fijaos que al hacer el fit, yo le tengo que dar ambas cosas, ¿no? Él va a usar esto para este primer input y va a usar esto para este otro input. Pero fijaos que es muy limpio, ¿no? Aquí es la entrada, simplemente que responde a las dos capas de entrada que yo he definido mi modelo, ¿no? Bien, esto se entrena y, bueno, esto ya está entrenado, vemos que la pérdida es un poco menor, el validación, en fin, tenemos una accuracy un poquito más alto, que está bien. Esto lo hemos conseguido no porque tenemos un modelo mejor, bueno, tenemos un modelo multimodal, pero porque le estamos dando información extra al modelo. Que ojo, insisto, aquí lo estamos, vamos aquí para arriba, que aquí lo estamos simulando con el I que tenemos, pero esto tenemos que asumir que son, por ejemplo, los datos clínicos que nos vienen de un paciente, porque después de no sé cuántos meses de proyecto hemos tenido acceso a una base de datos que tiene información clínica de los pacientes, y entonces, como no estábamos del todo contentos con el modelo que solamente aceptaba imágenes como entrada, pues decidimos hacer un modelo multimodal para poder introducirle las imágenes y esos datos clínicos al propio modelo, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que lo que tenemos en realidad es información adicional y esa información tiene que haber salido de algún lugar, ¿no? Este caso de uso, vamos a ver el modelo de nuevo, este caso, además de lo que es arquitecturas multimodales, que es interesante conocerlas, por supuesto, también, al igual que en los autoencoders, pues también en el fondo le estamos poniendo como ejemplo de el tipo de arquitecturas que uno puede montar, ¿no? Para un poco, poco a poco, salirnos de la manera clásica de montar una red neuronal. Si alguno de vosotros ha montado redes neuronales anteriormente, que es una capa detrás de la otra, uno configura las neuronas, las activaciones, pero es como es un esquema muy estático, ¿no? En realidad estamos pensando en hacer arquitecturas de redes, en el sentido de tener redes más variadas, en este caso con distintas fuentes de información y distintas formas internas de componerse las redes, de combinar unas capas con otras, combinar, como en el caso de los autoencoders,
una función de pérdida muy concreta para un caso no supervisado. Entonces, aparte de que entendáis lo que es una arquitectura multimodal, que os puede ser muy útil, pues sí nos importa que uno de los mensajes que os llevéis de este par de vídeos de arquitecturas multimodales, junto con los de autoencoders, es la flexibilidad, primero que da la herramienta, que da TensorFlow para montar estas cosas, pero también un poco el cambio de chip que uno tiene que hacer para estar pensando en generar arquitecturas de redes, pero de verdad arquitecturas distintas, no las clásicas de unas capas detrás de la otra, ¿no?